En el programa de hoy hablamos con la diputada Clara García, el rol de Provincias Unidas y puntualmente del socialismo, pero también de las leyes que se vienen en el marco de la nueva constitución de la provincia. Además, su rol como mujer, la primera como presidenta de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Hace ya tiempo que la Cámara tenía muchas mujeres protagonistas, pero nunca había tenido una presidenta. Tuve el orgullo de ser electa por primera vez en la historia de la democracia de nuestra provincia y luego reelecta 2 veces. Así que siento que estoy abriendo camino para las mujeres que vienen, ¿no? Creo que todas aquellas que hemos logrado un rol preponderante, diferente de liderazgo, lo nuestro es, por supuesto, hacer muy bien la tarea, porque presidir un órgano colegiado, legislativo, de mucho voltaje político, tiene una gran tarea, pero al mismo tiempo es la de abrir camino para otras mujeres. Y fuiste marcando camino porque no solamente en el cuerpo legislativo, sino también como mujer ocupaste cargos de la Municipalidad de Rosario, también como primera mujer en cargos ejecutivos. Sí, la verdad que siempre, desde aquel año 89, siendo muy joven, cuando fui subsecretaria de Economía, allí nacieron mis 3 hijos, siempre lo recuerdo, y luego, bueno, fui directora del Banco Municipal de Rosario, secretaria de Servicios Públicos 2 veces, secretaria de la Producción, encabecé la lista de concejales ya por el año 2009, y efectivamente sí, me tocó ejercer la primera vez un cargo de mujer, lo cual demuestra que no hace tanto tiempo que tenemos esta posibilidad, como yo digo, ya no de participar, sino de liderar y de llegar a roles que a veces no son los más tradicionales, porque uno ve más mujeres en la cultura o en la salud o en la educación, pero no tanto en las áreas de finanzas, en las áreas productivas, jurídicas y menos aún en las de la política, ¿no? Como yo digo, la rosca política sigue siendo mayoritariamente masculina. Se sigue facturando que las mujeres ocupan esos espacios de poder que no siempre estuvieron habilitados para el rol de la mujer, ¿no? Yo creo que, no sé si facturar, creo que ahora hay mucha más naturalidad. De hecho, las leyes positivas, de acción positiva de presencia de la mujer, han hecho que se naturalice mucho más estos roles, pero sin embargo hay algo que no está escrito y que, como te decía, tiene que ver con que muchos de los diálogos de poder siguen aún siendo masculinos, aunque los roles formales estén ocupados por mujeres. Y lo vemos mucho en las épocas eleccionarias, en los cierres de lista. Hay todavía como una cuestión de peso masculino en ese tipo de acuerdos y de decisiones. ¿Se agrava en este clima de época con este gobierno libertario? Bueno, este gobierno libertario realmente da por tierra con tantos años de conquista que creíamos que no volvían atrás. Uno nunca tiene que dar por sentada un avance, siempre tiene que estar cuidándolo. Creo que es internacional, forma parte de gobiernos e ideologías de derecha que descreen de muchos de los derechos humanos, pero en especial de las mujeres, de las diversidades, de quienes son diferentes. Bueno, claro, desde un rol de poder siempre es fácil pensar que los demás tendrían este latiguillo de que todos lleguen por sus propios méritos. Ahora, cuando la cancha está muy inclinada y cuando se parte de injusticias estructurales previas. Por eso fíjate que en nuestra Constitución hay un capítulo que a mí me da mucho orgullo, que es justamente eso, legitimaciones activas de derechos, porque si bien es cierto que todos somos iguales y aquel concepto de igualdad ante la ley, por supuesto que rige, pero hoy se reconoce esa desigualdad estructural que hace al Estado estar obligado a ayudar a compensarlo. En nuestra nueva Constitución. En la nueva, esta la del 25. Bueno, todo un logro, ¿no? Lograr un consenso después de tanto tiempo, atravesaste los diferentes gobiernos también, ¿no? Y las trabas que se fueron dando dentro de las propias estructuras partidarias, incluso dentro de la propia estructura socialista. Sí, por supuesto. Bueno, todo cambio trae, en fin, algunos flejes que suenan, ¿no? Cuando se mueven, digamos, estructuras.
Sin embargo, creo que también tanto camino que los socialistas habíamos desarrollado, nuestros equipos técnicos estudiando, nuestra política involucrada, hizo que llegáramos a la reforma constitucional con un estudio por parte de nuestros especialistas constitucionales que nos dio una gran preponderancia a la hora de las comisiones, de las audiencias públicas, de las redacciones, de los consensos. Yo siento que tuvimos un rol enormemente importante. A mí, bueno, me llena de orgullo el contenido de esta Constitución. ¿Qué es lo mejor de esta nueva Constitución para la provincia? Te diría, primero que nada, los acuerdos. Haber logrado después de 60 años sentar a la mesa a vertientes tan distintas de la política es de por sí muy bueno. Y después creo que tiene avances en la política, la hace mucho más transparente y cercana. Tiene avances en la justicia, en tanto uno cree en la justicia como el equilibrador de la buena convivencia. Tiene nuevos derechos, yo te nombraba desde aquellos de las mujeres, las diversidades, las discapacidades, los derechos ambientales, los derechos digitales. Tiene un capítulo muy importante del municipalismo, del territorio local. Pensá que cuando la Constitución que nos regía fue votada, el intendente era como un delegado del gobernador. Entonces, bueno, aquí te nombro 4 ejes o 4 patas de una nueva mesa estructural que me parece muy buena. El trabajo no termina acá, ahora tienen por delante la sanción de cerca de 20 leyes para poner en marcha la Constitución nueva. Exactamente, lo charlamos siempre con la vicegobernadora, con Gisela Scaglia, ella preside el Senado, yo la Cámara de Diputados, y decíamos, bueno, en lo que resta de este año y en el año que viene vamos a tener muchísimo trabajo para poner en acción esto que yo te decía, que son unos ciertos títulos constitucionales y ahora necesitan de las leyes que le den vida. Algunas que podamos mencionar. Antes yo te hablaba de la política de la justicia, del municipalismo, todas cuestiones que a veces no se tocan en la vida cotidiana. A mí me gusta hablar de 2 leyes en particular que sí, que son la ley de educación y la ley de salud pública. Parece mentira que Santa Fe no tiene una ley de educación, creo que es algo que nos debemos. Pero había tenido media sanción la ley de educación. Sí, en diputados, pero como era bastante avanzada, progresista y amplia y abierta, bueno, en un Senado que en ese momento no lo era tanto, allí quedó frenado. ¿Este Senado va a ser progresista para tratar esta ley de educación? Bueno, ha tenido bastantes cambios. Primero, un cambio de edad. Digo, tenés muchos en sus 30 y sus 40 que ya vienen con otro concepto de la política. Y además hemos encontrado, Evelyn, una manera muy armónica de trabajar. La Constitución como que nos dejó de saldo trabajar juntos el Ejecutivo, el Senado y la Cámara de Diputados, si bien eran convencionales, pero como que cada cual traía esa pertenencia, y me parece que va a ser muy bueno también para esto que viene. Y leyes como, decíamos, la autonomía municipal, digo, las ciudades como Rosario van a dictar sus propias cartas orgánicas, o sea, va a ser vibrante. Bueno, ahí con el tema de las municipalidades, ¿no? Está toda la discusión sobre participación y la distribución de los recursos. Sí. Bueno, va a ser una de las grandes leyes, la nueva ley de coparticipación, pero fíjate que hoy Santa Fe tiene como una ley para cada impuesto, una manera de coparticipar para cada impuesto. Nos debemos una ley de coparticipación nueva, donde por supuesto si hay nuevas competencias para los municipios, habrá una manera diferente de coparticipar y de repartir. Sí. Mencionabas la ley de educación, de salud. ¿Por qué en salud? ¿Qué es lo que falta? Bueno, te digo que la ley de salud también tiene bastantes años y tiene un modelo donde aquí en Rosario por allí no lo vemos porque tenemos los grandes hospitales y tenemos la presencia municipal con un peso muy grande en la salud pública. Pero en el resto de la provincia los efectores vienen con una suerte de como que el gobierno les da la autorización a que trabajen y no hay una conexión tan orgánica con lo que son las normas de la salud pública, que a lo largo de estos años se ha venido organizando mucho, pero tenían como un alto grado de autonomía, ¿no? Como que iban trabajando de una manera, y creo que hoy fundamentalmente este último gobierno lo ha hecho, tener compras centralizadas, pero gestión descentralizada es un modelo que está siendo muy positivo. ¿Cómo estás viendo el gobierno nacional?
Bueno, con mucha preocupación. Creo que la personalidad del presidente grosero, violento, irrespetuoso y de mucho de su entorno y de sus seguidores no es un buen parámetro. Creo que por otro lado han tenido un plan económico en el cual uno puede ver un destello al decir bajó la inflación, pero a costa de un enorme ajuste, de que empezamos a ver problemas de trabajo, de que o quien tiene trabajo por allí no le alcanza, de que las industrias están tecleando. Y creo que ha golpeado, digo, con una brutalidad extrema, las personas jubiladas, discapacitadas, símbolos como el Garrahan, la obra pública. Digo, la provincia de Santa Fe se ve muy perjudicada, sobre todo porque es de las que más aporta con las retenciones, y se ve muy perjudicada porque nada vuelve en obra pública. Nombro retenciones y digo, el gran negociado. La verdad, Evelyn, que venimos de haber tenido un gobierno como el kirchnerismo que creía que la soja era un yuyo y que le puso retenciones altísimas, a este gobierno que también ignora el campo en muchas cuestiones estructurales serias y que hizo esta parodia de bajar las retenciones solo para que un puñado de agroexportadoras disfruten y hagan negocio con eso. Sin embargo, el campo en su momento le dio el apoyo, ¿no? Sí, por supuesto, porque venía de un gobierno anterior que lo había castigado muchísimo. Entiendo que esta vez se lo va a pensar diferente. Quizá es la manera de advertir que estos dos extremos en algunas cuestiones se tocan, y aquí en Santa Fe, kirchnerismo y mileísmo no han invertido nada. Por eso la verdad que nuestra expectativa en Provincias Unidas, que es mucho más que una suerte de escenario político solo para ganar diputados nacionales en un número mayor o menor, sino que es ya una mirada al 2027. Yo estoy segura que de este ámbito va a surgir no solo un nuevo candidato para ser presidente en el 2027, sino un nuevo país, una nueva manera de pensar un país que, por supuesto, de acá al 26 de octubre lo encarna Gisela Scalia y Pablo Farías en nuestra lista. Clara, vos sos socialista. En aquel momento Wiener hablaba, ¿no?, de una tercera alternativa, sí, una vía. Bueno, tenía otro nombre y en otro contexto. ¿Provincias Unidas como una reedición o tiene parte de ese gen que en su momento proponía Hermes Wiener? Mira, tiene la unión que nos da ser provincias productivas, federales, tratadas muy mal desde el gobierno nacional, con gobernadores a los cuales los une quizá una cuestión generacional, pero no partidaria política, porque son de al menos 3 espacios distintos, pero que tienen esa responsabilidad de dar respuesta. La nación está tan lejos que casi que desde un escritorio porteño se puede tomar cualquier decisión. Un gobernador ya tiene metido el ADN de darle respuesta a la gente porque está muy cerca. Así que todo eso los une para pensar en una Argentina distinta. Uno se pregunta, viendo cómo han votado y se han desempeñado los diputados y senadores radicales del PRO, sí, que son aliados de Provincias Unidas en la provincia de Santa Fe, ¿qué comportamiento pueden tener después en el Congreso? Porque su voto fue dispar, en muchos casos acompañaron los proyectos de Milei, en otros casos, bueno, se han manifestado en contra. ¿Cómo se va ensamblando todo eso, ¿no?, en la disputa y en la discusión nacional? Creo, Evelyn, que la realidad cambió muchísimo. Entiendo, aunque no lo comparto, pero quienes en su momento votaron a favor algunas de las cuestiones del gobierno basados en que, bueno, a un nuevo presidente, a un nuevo equipo de gobierno, hay que allanarle el camino con las herramientas que pide. Ahora, se veía que esto no venía bien, ¿no?, con la cantidad de DNU, estos decretos de necesidad de urgencia para evitar al Congreso. Creo que todo eso, a poco que el gobierno fue andando, se fue advirtiendo de que no era bueno, de que no era positivo, y hoy por hoy, bueno, nuestra postura, nosotros la escuchamos a nuestra candidata Gisela Scalia, y la verdad que coincidimos absolutamente en esa mirada. Yo te daba el ejemplo de las retenciones, ella también lo dice mucho porque es hija y nieta de productores agropecuarios, así que si de algo conoce es del campo y del sacrificio, y creo que todo lo que vimos después, vuelvo a repetirte, en que nos hayan eliminado absolutamente la obra pública, en que no nos paguen la deuda jubilatoria, en que toda la cuestión social
que el gobierno abandonó la toman las provincias. Entonces, bueno, hay una mirada muy crítica. ¿El socialismo intentará recuperar la ciudad de Rosario? Yo creo que el socialismo tiene a la ciudad de Rosario unida en su propia estructura. Creo que, bueno, nunca nos fuimos, aunque también nosotros sufrimos como una organización doliente la pérdida de nuestros dos máximos líderes de aquí de Rosario, Hermes Wiener en su momento, Miguel Lifchis después, por supuesto. Eso trajo cimbronazos que, bueno, nos motivó a encontrar distintas maneras de liderazgo y de participación, y creo que hoy el socialismo unido está enormemente fuerte, lo vemos en toda la provincia, y creo que para Rosario está brillando una esperanza diferente. Ajá, ¿y tienen ahí un candidato, un nombre? No es momento de nombres todavía. Y esto te lo pregunto porque en las últimas elecciones, junto con Mónica Fein, sorprendieron con la estrategia política que asumieron en su momento. Incluso sorprendió a los propios compañeros del socialismo, ¿no? ¿Qué están pensando para el 2027? Sorprenderemos de vuelta. No, creo que fue, y estás refiriéndote a que allá por el año 2023, bueno, ya en el 2021 yo había sido candidata a senadora nacional, un momento muy duro, que también tuvo que ver con que sí Mónica pudiera ser electa diputada nacional y con que muchos gobiernos locales también se subieran a esta posibilidad de estar votando. Y en el 2023, bueno, el hecho de que yo encabezara la lista de diputados, teníamos una gran apuesta, había que ganarle a un gobernador en ejercicio, y creo que mi experiencia en ese momento valió para llevar adelante ese proceso, y estoy muy orgullosa y muy agradecida de que mi partido haya confiado en mí. No era fácil. ¿Se logró reorganizar el Partido Socialista después de todo lo que ha pasado, ¿no? Lo que mencionábamos recién en el último tiempo, ¿o todavía queda por delante? No, yo creo que estamos, Evelyn, en un excelente momento, y si yo te digo de esos 4 años para acá, de hecho, bueno, en estos días justo subí un videíto de un momento que fue muy épico para nosotros en el año 2021, y todos decimos, che, ya pasaron 4 años. Y bueno, fue Mónica Fein, diputada nacional, Esteban Paulón, diputado nacional. En la Cámara de Diputados a nivel provincial somos la bancada mayoritaria, los que más diputados tenemos. El senador de la capital es socialista, y tenemos nuevos intendentes, concejales, presidentes comunales, minorías, así que creo que, tal como lo decía, hemos tenido un rol enormemente importante en la Convención Constituyente. Sentimos que estamos en un buen momento. Clara, ¿van a acompañar la reelección del gobernador si se decide? Estimamos que sí, en el 2027. Sí, por supuesto, si Maxi decide hacerlo. De hecho, muchos le han preguntado si va a ser uno de los presidenciables de Provincias Unidas, y él dijo que sentía que tenía todavía mucho aquí en la provincia de Santa Fe. Yo creo que es bueno tener 2 mandatos porque te permite adentrarte en proyectos que a veces en 4 años no haces a tiempo, sobre todo aquellos transformadores muy de fondo, así que si eso ocurre, estaremos en Unidos, claro. Provincias Unidas dijiste no mileidismo o no Libertad Avanza, no kirchnerista, pero ¿puedes sumar más peronistas? Que de hecho hoy tiene peronistas. Sí, por supuesto. Bueno, el gringo Schiaretti. Pero peronista, no kirchnerista. Claro, exacto. Sí, bueno, la verdad que el kirchnerismo le hizo mucho mal a Rosario, y creo que verlo a Agustín Rossi atrás de la candidata TEP me resulta tan raro, digo, un hombre que siendo la mano derecha de Cristina le hizo tanto daño, ¿no? A muchos nos tocó estar atrás de ella cuando aquí en Rosario dijo vamos por todo. Bueno, Rossi estaba ahí, al lado del vamos por todo. ¿Qué hace ahora escondido en una lista? No lo quiero para Rosario, ni ahora ni para adelante, no. ¿Hay conversación con los libertarios? Algunos dicen que en la provincia de Santa Fe es muy difícil dialogar con ellos. Bueno, en general tienen esta característica de agresión y de choque con el otro, con el que piensa diferente. Fíjate que en la convención fue el único bloque, y algunos de los diputados de la diputada Granata, que votaban todo en contra, todo. O sea, era como que tenían una bajada de línea que ni siquiera entraban a mirar el tema, sino a votar en contra. Yo creo que esa no es la manera de construir, es una manera, en fin, que separa, que no une. ¿Qué es lo más insultante que te han dicho en política? Ay, no sé, tengo la característica de olvidarme de las malas cosas. ¿Te han insultado? No sé si insultado. Bueno, no sé, creo que el tema de ser mujer
nos toca a muchas, qué sé yo tengo una trayectoria que me parece que eso rápidamente quedó en el camino. No sé, ahora insultos hay un montón, porque viste que con las redes sociales y tapados en el hecho de que no sabes quién es, mucha gente insulta. Sí, he tenido varios insultos de altísimo voltaje, pero nada, como que los tomo de quien vienen. ¿Y lo más gratificante? ¿Lo mejor, lo más lindo? Mira, creo que cuando alguien te para en la calle, me pasa, por supuesto, que mucha gente me agradece cosas que tuvieron que ver con Miguel, o que me dice, yo le escribí a Miguel y él me respondió, yo le hice este pedido y él estuvo presente, estoy en una escuela y lleva su nombre. Sin duda, recoger esa vida tan generosa de Miguel es lo mejor. ¿Se siente la falta de un líder como Miguel hoy en la política santafesina? Y él era un diferente, sí, creo que su muerte, bueno, fue una tragedia en muchos sentidos. Sí, claro, claro. Bueno, fue en medio del COVID, ¿no? Sí. Sí, un hombre que vivió en su ley y murió en su ley y nos dejó esa antorcha encendida a quienes lo seguimos, que nos lleva también, déjame cortar un poco el momento de tanta emoción, pero que nos lleva también a superarnos, ¿no? Porque él era un hombre que siempre estaba estudiando, preparándose, planificando, muy perfeccionista, entonces creo que a todos nos dejó la vara muy alta, lo cual está muy bueno porque nos ayuda a crecer. Clara, vos sos hija de españoles. Sí, mi mamá y mi papá son españoles. ¿Qué te dejó eso? ¿O qué te deja eso como legado? Y lo pregunto además teniendo en cuenta también las discusiones sobre migraciones que se dan hoy en nuestro país, ¿no? Bueno, imagínate que eran muy grandes. Mi mamá había nacido en 1920, mi papá en 1906, o sea que son de la inmigración de comienzos del siglo XX, nada que ver, digamos, con la actual. Te deja muchas cosas. La inmigración te deja siempre hay como una tristeza, siempre hay como un ancla que te tira para atrás porque atrás dejaste tu infancia, tu familia, tu terruño, qué sé yo. Después te deja nada, cosas ricas como la comida, que por supuesto en mi casa era toda comida española. A mí en particular me ha dejado muchas palabras o maneras de decir cosas que, tras que mis papás eran españoles y eran grandes, porque eran grandes cuando yo nací, reconozco que a veces digo cosas muy antiguas y me dicen, ¿qué era esa palabra? ¿Qué está? Bueno, eso ha quedado como parte de mi legado. Bueno, es lindo. ¿Dónde te ves en el 2027 o 2028? Pasado el proceso electoral, 2028. Trabajando mucho, un montón, como siempre. No, de corazón no lo tengo. Será en alguno de los lugares que Unidos determine que sea lo mejor. Gracias, Clara. A ustedes.